Y tomamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículo del 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Paz y bien a todos, bendiciones mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y vamos a meditar en esta oportunidad esta preciosísima palabra. Y quiero comenzar meditando, recordando lo que la primera lectura del día de hoy nos va a recordar. Cuando puedan ustedes, abran su Biblia y busquen en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo del 11 al 26, ¿verdad? Pueden leerla. Y tomando como base también esa lectura, la primera lectura del día de hoy, luego meditando el Evangelio, vamos a meditar, vamos a profundizar en esta reflexión. Y es que en aquel tiempo los discípulos de Jesús, dice el Evangelio, contaron lo que les había pasado por el camino. Qué hermosa expresión. Contaron, hablaron de... Ellos fueron testigos directos de la resurrección del Señor. Como los testigos de la curación del paralítico. En la primera lectura leemos, pensaban que Pedro y Juan eran los responsables de esa curación. La gente los buscaba, la gente quería escucharles, quería reunirse en torno a ellos, porque pensaban que Pedro, que Juan eran los que eran milagrosos. Y Pedro aprovecha, dice la Escritura, la ocasión para recordar, sí, unas cuantas verdades. Primero le recuerda que ha sido Jesús, como también se nos recuerda hoy en día a nosotros, hermanos, hermanas, amigos. El único que hace milagros es Jesús. Pedro y Juan les ha recordado a esa gente: miren, nosotros no somos, en palabras
nuestra, es Jesús. Jesús es el protagonista de la sanación. Ese mismo, dice el apóstol, al que ustedes entregaron, rechazaron ante Pilato. Cuando Pilato decidió soltarlo, ustedes gritaban, seguían, crucifíquenlo. Entonces, ese Jesús que curó al paralítico por la fe que tenía en él, ese Jesús los ha sanado. Pero Pedro no se queda en la mala acción de los judíos. Reconoce que lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia. Y también las autoridades de aquel tiempo. Pero les pide que se arrepientan y se conviertan para que se borren los pecados. ¿Sí? Porque el Señor va a mandar ese consuelo. El Señor va a mandar a esos discípulos para que se arrepientan. El Mesías esperado, al que se ha crucificado, al que han ultrajado, al que han flagelado, al que crucificaron en aquella cruz, al que murió por nuestros pecados, ha resucitado. Las palabras de Pedro nos vienen bien a los cristianos de todos los tiempos. Es que de lo que se trata es de que aceptemos la invitación de Jesús a seguir sus pasos. Ven y sígueme. Y nosotros escuchar esa voz, esas palabras, ese llamado. Él nos señala el mejor camino para vivir en amistad con Dios, en amistad con los demás, y así poder disfrutar del sentido de la vida cristiana, de la esperanza y de la felicidad que todos tanto deseamos, ya que en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestras comunidades, a nivel personal nos hace falta esa felicidad. Y entonces la resurrección es creíble en cada uno de nosotros. Hemos dicho muchas veces, Cristo no está muerto, Él está vivo, pero pareciera de que nada más nos hemos quedado con esa frase. ¿Por qué no vivimos en esa resurrección? Los apóstoles no acababan de creer, dice el Evangelio, lo que estaban viendo sus ojos. Era cierto que Jesús, mientras estuvo con ellos, les había dicho que iba a ser entregado a las autoridades, que le iban a condenar, que iba a padecer y morir clavado en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Habían vivido con él, casi todos, desde lejos, su muerte injusta, ¿sí? Esa muerte que lo llevó a separarse de él, y ahí los había dejado desconcertados la duda, la incredulidad, la desesperanza. Pero el Evangelio de hoy nos relata cómo se presenta ante ellos Jesús ya resucitado. Era increíble. Estaban llenos de miedo por la sorpresa. Creían ver un fantasma, dice el Evangelio. Y Jesús, con su paciencia habitual con ellos, trata de convencerlos de que es verdad, que ha resucitado. Les muestra sus heridas, les pide algo de comer. A partir de aquí, olvidándose del miedo, se vuelven testigos de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús. Y a eso se van a dedicar el resto de sus vidas, sabiendo que es lo mejor y sabiendo que es la mejor noticia que pueden ofrecer a toda la humanidad. Y Jesús dice: vosotros sois testigos de esto. También a nosotros, los cristianos del siglo XXI, necesitamos que Jesús nos convenza de su resurrección y de nuestra resurrección, y que el único camino que nos lleva a ella es vivir como Él vivió,
para convertirnos en los testigos de la verdad. Esa verdad que la da Jesús, en los testigos de su buena noticia. Aquel domingo había sido intenso. Primero, algunas mujeres tuvieron la experiencia de dos personajes con vestiduras brillantes que anunciaban la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan las reflexiones anteriores? Por la tarde, dice la Escritura, otros dos discípulos que se dirigían a Emaús tuvieron la compañía de un peregrino que con sus palabras calentó sus corazones y luego se reveló como Cristo resucitado. Así gradualmente la comunidad de los discípulos comenzó a darse cuenta de que Él realmente había resucitado. Pero ¿cómo? En el silencio de la noche, Jesús aparece entre ellos. No un Cristo glorioso, sino el resucitado. Y dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. La primera reacción es de asombro, duda, miedo. ¿Será necesario un paso más? Luego dice, mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Jesús nos pide que miremos sus manos, que miremos sus pies. Jesús no nos pide como a los discípulos tampoco les pidió, miren mi rostro, no, sus pies y sus manos, aquellas manos benditas que curaron los enfermos, resucitaron los muertos, bendijeron los niños, partieron el pan, esos pies benditos que recorrieron tantos lugares, fueron al encuentro de los necesitados, entraron en la casa de los pecadores. Miren mis manos, miren mis pies. Lo que Jesús mostró a los discípulos no fueron las heridas de los clavos, sino las cicatrices del amor extremo que los discípulos no pudieron presenciar en la cruz. Aquellas señales serían llevadas a la eternidad. El resucitado es también el crucificado. Las marcas de la pasión sellan para siempre la historia del amor de Dios para la humanidad. Y esos pies, imagínese usted y yo, imaginémonos esos pies, esas manos que nos muestran cuando se vive por amor. Incluso el sufrimiento, por muy malo que sea, se convierte en una señal de ternura. Yo me pregunto, ¿cuánto sentimos la caricia de manos con las señales del tiempo? Las manos sufridas, manos acogedoras de ese Jesús que nos ama. Qué hermoso. Contemplemos la vida y la salvación en las señales de la pasión de Cristo. Estas manos y pies también se pueden ver en todos aquellos que trabajan por el bien de la humanidad. El verdadero discípulo de Jesús también debe ser reconocido por las manos y los pies. Bienaventurados los pies y las manos que están marcados por los actos de amor, porque revelan a Dios. Cuando llegue la noche de nuestra vida, Dios nos pedirá que le mostremos nuestras manos, que le mostremos nuestros pies. Vamos a vivir esta resurrección, a hacerla nuestra, a mostrar a la humanidad de que Cristo vive en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra alegría que andamos cargando, en esa pasión por anunciar el Evangelio, no importando la enfermedad, no importando las pruebas, las dificultades, porque creemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ánimo, bendiciones, paz y bien a todos.